Muy buenas a todos lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David y como podéis ver hoy vamos con el resumen de El Lazarillo de Tormes, así que vamos allá. Como ya sabéis, antes de empezar hablando de la obra en sí, me gusta hablar un poquito de la edición. En este caso tenemos una edición de Penguin Clásicos que está bastante bien. Es económica, no llega a los 7 euros, o al menos este es el precio que me marca aquí. Yo la compré de segunda mano, pero debe estar en un precio similar. Es una edición que a mí me gusta porque, a pesar de que el libro no es largo, es un libro corto, no llega a las 100 páginas, en esta edición está muy bien porque tenemos una introducción, nos plantea las bases, ¿no?, de lo que es la obra, de todo lo que ha significado a nivel histórico, tanto en la literatura española como en la literatura mundial. Y luego también para todos aquellos que estén en el colegio o tengan que estudiar esta obra, al final tenemos unas cuantas páginas en las cuales tenemos un comentario de texto, unas pequeñas cuestiones acerca de la obra para tanto si estáis en el colegio como si no, sobre todo si estáis en el colegio, pues mejor, pero incluso aunque no lo estéis, si queréis poder entender un poco mejor la obra, creo que es un libro, que vale la pena. Creo que al final, cuando estamos hablando de un libro que tiene tantísimos años, estamos hablando de un libro que fue publicado en el año 1554, al final son libros de dominio público, son libros que se pueden leer gratis, están en internet de forma gratuita, por eso son ediciones que son económicas, pero yo creo que vale la pena, por 7 euros tener este tipo de edición, ya que tenemos muchos textos de apoyo dentro del libro que nos pueden ayudar a entender la obra. Ya sabéis también que yo intento hacer los mínimos spoilers posibles de la obra, no me centro tanto en la historia, sino en el significado de la misma y su relevancia, o también lo que me ha gustado o me ha disgustado, cosa que en esta obra creo que es más difícil opinar. Creo que en una obra de este estilo, la opinión más personal casi queda de lado, ¿no? Porque cuando uno es consciente de la relevancia de la obra, creo que deja de verlo como una obra a la cual se tiene que enfrentar desde un punto de vista de me gusta o no me gusta, o qué me está gustando y cómo no, y empieza a afrontar la obra desde un punto de vista más analítico. Es decir, cuando lo estás leyendo, intentar analizar todo lo que está sucediendo, el por qué ha sido una obra tan relevante y si sigue siendo disfrutable a día de hoy. Y yo creo que sí. Creo que para los que se enfrenten a la obra, sobre todo, y no lo tengan en cuenta, es una obra que puede ser de difícil lectura por el vocabulario que utiliza. Es un vocabulario de hace 500 años y no está adaptado al vocabulario actual. Yo creo que quizá haya a día de hoy obras por ahí o algún tipo de libro que sí que tenga esta obra adaptada a un vocabulario actual, pero yo creo que también una de las esencias de la obra, y sobre todo si sois hispanohablantes, si no sois hispanohablantes, creo que puede ser más complejo entender la obra. O sea, hispanohablantes en cuanto a lengua principal, ¿no? Que a lo mejor habléis habléis español, perdón, pero no seáis nativos. Incluso si no sois de España, hay muchas palabras que se utilizan que a mí me han resultado fáciles de entender porque algunas de ellas se siguen utilizando en la jerga de la calle, pero a lo mejor si sois de un país de Latinoamérica hay muchas palabras que os cuestan mucho más. Entonces, creo que esto a lo mejor puede ser relevante a la hora de enfrentarse a la obra, pero creo sobre todo que es importante, y sobre todo en este tipo de obras, leerla como Dios la trajo al mundo. Y nunca mejor dicho, como Dios la trajo al mundo, porque esto lo vamos a hilar con la autoría de la obra. Tenemos que tener en cuenta de que es un libro anónimo. Yo, por lo que he podido leer, hay algunos estudiosos que otorgan la obra a algunos escritores, entre ellos tenemos Fray Juan Ortega, Alfonso de Valdés y Diego Hurtado de Mendoza. Obviamente esto lo estoy leyendo porque yo no me lo sé de memoria. Pero la obra se sigue considerando anónima, ya que no fue firmada y es imposible para nadie actualmente saber cuál fue el autor de esta obra. Dicho esto, voy a intentar analizar la obra desde un punto de vista de la repercusión que ha tenido a través de los años. Vamos a intentar empezar por de qué trata la obra, y mientras estamos hablando de qué trata la obra, vamos a intentar entender la repercusión que tuvo. Tenemos que tener en cuenta que la obra tiene una estructura epistolar.
¿Y qué significa tener una estructura epistolar? Pues que la obra es como si dijéramos una carta dirigida a otra persona, en la cual habla de todo lo que ha sucedido, de cómo ha sucedido y de alguna forma justificando los hechos que se dan en este libro, ¿no? La obra también está narrada en primera persona, es decir, es el mismo Lazarillo el que está contando todo lo que le va sucediendo durante su viaje. Y es un viaje bastante peculiar, porque todos estamos acostumbrados al viaje del héroe, el cual de algún modo aparece en esta obra, ya que nos pone en la situación de un personaje, un niño de 8 años, que es vendido, literalmente, por su madre. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de hace 500 años, y esto era casi como algo del día a día, ¿no? Que tus padres o tu madre te vendiera y este tipo de cosas. Pero vemos como este niño que es vendido, en este primer caso a un ciego, que es algo que todos por la cultura popular podemos llegar a recordar, ¿no? Por las películas que se han hecho o por lo que se puede hablar sobre la obra, vemos como este niño es vendido a un ciego y durante este primer proceso con el ciego vemos cómo él aprende lo que es la picaresca. Y aquí es donde podemos apuntar el tercer punto clave de la obra, pero que sin duda es el punto referencial de la obra de El Lazarillo de Tormes. Y es que esta obra está considerada como la primera obra picaresca de la historia. Y con ella se puede llegar a deducir que El Lazarillo de Tormes fue el libro que inauguró este género literario. Un género literario en el cual vemos a un personaje en un mundo corrupto y hostil y el cual de algún modo critica la sociedad actual, ¿no? La sociedad de aquel tiempo en el cual, pues bueno, siguiendo con la historia, un niño puede ser vendido a cualquier otra persona. Y esta picaresca, sobre todo, a pesar de que se lleva a cabo durante toda la obra, donde más se referencia es durante el primer capítulo. Bueno, lo llamo capítulos, pero está enfocado como tratados, y si no me equivoco son 6. Y cada tratado hace referencia a uno de los amos o dueños, o podéis llamarlo como queráis, porque no todos son realmente dueños, algunos son casi como compañeros de viaje, ¿no? Conforme va evolucionando la obra. Pero en este primer tratado vemos como el niño, junto al ciego, va aprendiendo las cosas más básicas del mundo en cuanto a esa picaresca de tengo que intentar sacar ventaja de esta situación lo máximo posible, porque el ciego me está haciendo la vida imposible, así que yo se la voy a hacer a él y voy a intentar sacar el máximo provecho posible de la situación. Y esta clave es la que vamos viendo a través de toda la obra, ¿no? Cómo el niño va evolucionando, cómo se va convirtiendo en adulto, cómo va aprendiendo estas facetas de la vida, cómo con cada dueño o compañero de viaje aprende diferentes facetas y cómo esto le lleva a una edad adulta en la cual, digamos que la parte positiva de la obra, del final feliz, es que vemos un personaje el cual, después de muchos años, después de muchas situaciones complicadas, de mucho hambre, de muchas penurias, acaba teniendo una posición relativamente respetable dentro de la sociedad de la época. Tenemos 2 puntos más clave que creo que es bastante importante reseñar. Y son los que, bueno, en conjunto con todos los otros, pero son los que más hicieron que la obra tuviera problemas cuando fue lanzada al mercado por su estructura y por su crítica social. Y esto es lo primero, ¿no? La crítica social y religiosa que lleva a cabo la obra, ya que la obra critica todos estos pilares dentro de la sociedad, ¿no? De cómo un niño puede ser vendido, puede ser usado con 8, 9, 10 años. Critica también a la religión, bueno, más que a la religión, al cristianismo, a la iglesia, porque también vemos como en este proceso el niño pasa a ser dueño de un clérigo y en lugar de ayudarle lo perjudica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego el último pilar clave que yo considero es la forma que tiene el lenguaje. Veníamos de unas épocas en ese periodo en el cual todas las obras tenían que ser tratadas como con una estructura, sin tener licencias narrativas y estar muy encasilladas en lo que se llevaba en la época, ¿no? Y sin salirse de ese guión. Y este libro, a pesar de todo lo otro que ya he dicho, que ya sale el guión, encima usa un lenguaje muy coloquial, un lenguaje muy de la calle, un lenguaje que tú o yo podríamos usar con nuestros hermanos o con nuestros amigos,
y esto le da un tono a la obra muy diferente, muy realista, muy de lo que la obra quiere transmitir, que es esa carta, ¿no? O esas explicaciones que él da a otra persona. Entonces, cuando tú estás dando explicaciones a otra persona en general, tú te pronuncias de una forma mucho más coloquial, ¿no? Entonces yo diría que todos estos puntos de los que he hablado son los puntos esenciales de la obra. Como ya sabéis también, porque ya sabéis, no, como he dicho antes, no quiero alargarme demasiado, debajo en la cajita de descripción vais a tener un link a la página web en la cual tenéis muchos más detalles de la obra de forma, bueno, más extensa, más explícita, etcétera, etcétera. Así que si queréis tener primero una noción más extensa de la obra en cuanto a lo que sucede en la obra, podéis ir a la web, y si queréis también más explicación de todo lo que estoy comentando, lo mismo, en la página web está. Dicho todo esto, esto es una obra que yo no puedo puntuar por lo que estaba diciendo al principio, porque no es una obra que yo haya afrontado de una forma subjetiva, sino he intentado afrontarla de una forma objetiva y analítica, entenderla como lo que es una obra de hace 500 años y la repercusión que tuvo, porque no se puede juzgar a esta obra con los ojos de el momento actual, ¿vale? Dicho esto, es una obra que tenéis que leer. Tengáis 15 años, tengáis 20 años o tengáis 50, es una obra que es importante leer para entender de dónde vienen las bases de la literatura española y universal. Y así que, gente, dicho todo esto, ya sabéis, dadle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para tener más vídeos como este en el canal y hasta la próxima. Chao.